Instituto Tecnológico de Santo Domingo celebró una jornada de innovación con la presencia de expertos y de expertas en el área. El INTEC, gracias a la intervención, bueno, Las Moras e INTEC tienen una relación muy cercana, histórica y legendaria. Y gracias a ese contacto y al trabajo educativo que durante tantos años ha hecho INTEC y el contacto que ha tenido con todos los medios donde hemos trabajado durante también tantos años, hoy nos permiten y les permiten a ustedes conocer de primera mano de qué hablaron y quiénes hablaron en esta jornada. Vamos a tener a Rodrigo Aracena, a Judith Sutz, y comenzamos nada más y nada menos con la doctora Gabriela Dus. Exacto, dije deletrea después de mí. Tenemos a uno de los vicerrectores de INTEC, que estará con nosotros también, don Víctor, explicando en qué consistió la actividad y sobre todo, y en el caso que nos ocupa, incluyo a Tayana y a mí, es de qué pretendemos cuando hablamos de innovación, sobre todo en esta región del mundo. Podemos seguir la carrera de innovación que tienen otros países, que tienen otras academias, que tienen otros sistemas. Bienvenido, Víctor, bienvenido a usted, al país y al programa. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, en primer término, darle las gracias por la invitación. La verdad que es un honor compartir con ustedes esta plática sobre innovación en la región. Efectivamente, desde el pasado lunes 24 hasta este miércoles 26, en el INTEC hemos sido anfitriones de una reunión de carácter regional en coordinación con la red LALIX, que es la filial en América Latina de la red Globelix, sobre temas de innovación, aprendizaje, construcción de capacidades y sistemas de innovación. Y con el apoyo del programa CITED, que es el programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, un programa de cooperación de España e Iberoamérica en temas de innovación, ciencia y tecnología, hemos organizado un conversatorio sobre los retos y las oportunidades de las políticas de ciencia, tecnología e innovación en América Latina, con dos grandes objetivos en mente. Por un lado, construir una agenda regional de investigación, qué no sabemos de innovación, cuáles son los límites de la teoría actual en innovación, cómo podemos avanzar en la investigación de la innovación en América Latina, cuáles deben ser las prioridades de la investigación sobre innovación, ciencia y tecnología, tomando en cuenta los desafíos en materia de inclusión social y desarrollo sustentable que tenemos en la región. De manera que esa agenda de investigación sobre innovación, ciencia y tecnología al mismo tiempo adquiera un carácter de mayor pertinencia, dados los desafíos que le son intrínsecos y que son muy específicos del contexto latinoamericano y caribeño, ¿no? En términos de los temas que tenemos en desigualdad, exclusión social, pero al mismo tiempo cómo la ciencia y la tecnología y la innovación pueden ser herramientas para ayudarnos a lidiar de manera inteligente, creativa e innovadora con esos retos que tenemos como región y como países en términos individuales. Doctora, innovación e inclusión, ¿cómo combinamos esos dos términos y esos dos conceptos? Muchísimas gracias primero por la invitación para poder compartir con la audiencia un poco nuestras ideas, nuestras experiencias, el por qué estamos acá, ¿no? Y bueno, nosotros somos todos especialistas en innovación y en políticas de innovación y justamente nos preocupa la innovación no solo porque la innovación la hacen las empresas, la hace el sector productivo, pero bueno, a nosotros nos interesa la innovación porque además si el sector productivo innova y mejora sus condiciones, y es más competitivo y mejora su productividad, bueno, puede pagar mejores salarios y entonces los trabajadores tienen mejores condiciones, la economía crece y se distribuye el ingreso. Entonces hay una relación muy cercana entre innovación e inclusión e inclusión social, porque la innovación contribuye al crecimiento económico, puede contribuir al crecimiento económico y puede dar como resultado un mejor bienestar social. Durante un tiempo se pensó que innovación y avance tecnológico precisamente excluía y no incluía. Usted está partiendo que la innovación puede y tiene que
que ser inclusiva. Sí, o porque, producir efectos inclusivos. Sí, en realidad si uno piensa dentro de una misma empresa, en la medida que, vaya, si nos venimos y nos acordamos de la película de Chaplin cuando se empezó a introducir las máquinas, ¿no? Y cómo los trabajadores rompían las máquinas, que es lo que reproducía Chaplin, ¿no? Pero bueno, en una misma empresa, si se introduce un equipo, si se automatiza el proceso en la empresa, bueno, sí, puede contratar menos trabajadores. Pero si uno piensa en la economía en su conjunto, así como la automatización puede excluir trabajadores en una empresa, se generan nuevas fuentes de trabajo, se abren nuevas industrias, se generan nuevas actividades y al final el resultado es que no es tan claro que la automatización y la introducción del cambio técnico genera desempleo, o sea, genera y al mismo tiempo genera desempleo, excluye trabajadores y al mismo tiempo incluye. Y entonces si se piensa en la innovación como vista y se la ve desde el punto de vista que tiene que contribuir al crecimiento y a superar la desigualdad en el país, bueno, podemos tener una relación mucho más novedosa entre lo que es innovación, empleo e inclusión. Pero también yo creo que sería importante aclarar cuando hablamos de innovación, porque muchas veces la gente piensa que innovación es inventar algo totalmente nuevo, es el iPhone, el iPad, y no necesariamente una forma mejor de hacer las cosas. De eso estamos hablando, ¿no? No solamente sino de investigar cómo hacer mejor las cosas. Sí. Nosotros cuando hablamos de innovación usamos una definición muy amplia. En realidad innovar es hacer las cosas mejor, pero lo asociamos al sector productivo. Entonces es una mejora en el producto, en el proceso, en los métodos organizacionales, en los métodos de comercialización, ¿sí? En el mismo modelo de negocio, o sea, el Uber en el mundo es una innovación en el modelo de negocio, ¿sí? La cerveza, yo trabajo en México en la Universidad Autónoma Metropolitana y la forma en que la empresa modelo penetró en los mercados internacionales fue a través de mercadotecnia y no tanto de una innovación en el producto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de innovación hablamos de todo eso, de cambios, mejoras que permiten posicionarse de forma mejor en los mercados. Pero no tenemos por qué hablar de innovaciones radicales, porque bueno, son pocas las empresas que hacen innovaciones radicales. O sea, las mejoras constantes que se hacen que permiten ofrecer un mejor producto, un mejor proceso, un mejor método organizacional, un nuevo modelo de negocio, pequeñas mejoras que todas las empresas hacen, eso para nosotros es también innovación. En el mundo jurídico ocurren los hechos, ocurren las infracciones, los fenómenos, y después las leyes lo tipifican. Está primero lo social y entonces uno le da forma. Veo que después que ocurre el fenómeno, y ahora usted lo menciona, por ejemplo con Uber, empieza la doctrina a darle forma y a incluir eso en las plataformas académicas y en la preocupación académica. Es así, le sorprende el fenómeno a la academia y entonces decide teorizar acorde con lo que está ocurriendo afuera. Bueno, no es exactamente así. Toda la teoría de innovación y lo que sabemos de las primeras aproximaciones schumpeterianas al fenómeno del cambio tecnológico y productivo vinculado con los procesos de descubrimiento, innovación y creación, demuestran que efectivamente emprendimientos, iniciativas como la que acabamos de mencionar como Uber, forman parte de un ciclo muy largo de cambio económico y de cambio tecnológico que es de alguna manera claramente mostrable en la teoría económica sobre innovación y sobre todo en el enfoque evolucionista del cambio tecnológico y la innovación. De manera que no es que estamos teorizando ex post, sino que hay toda una reflexión previa que sustente, que de alguna manera le da cuerpo a la discusión sobre cómo ocurre la dinámica de innovación en una economía, en una sociedad determinada. O sea, no estamos haciendo una reflexión ex post, efectivamente, y veremos emprendimientos y desarrollos tecnológicos de carácter incremental, disruptivo. En el caso de Uber, en el caso del iPhone o cualquier tipo de tecnología, por ejemplo, aquí no vemos mucha innovación radical realmente. Aquí vemos un grupo de tecnologías que están empotradas, que en un momento dado crean un producto que es innovador, en el sentido de que te genera una oleada de destrucción creativa. Antes de esto teníamos los teléfonos analógicos y obviamente el smartphone te crea toda una oleada de destrucción creativa, pero ciertamente no vemos como tecnología, en el sentido estricto de la palabra, un elemento que sea realmente disruptivo. La tecnología touchscreen ya existía previamente.
los mensajes de texto ya existían previamente, la conexión a internet por los teléfonos ya existían previamente. Lo que lo hace innovador es cómo tú tomas estas diversas tecnologías, la empotras en un producto determinado y generas una solución que es innovadora, y obviamente esto tiene un efecto disruptivo en el mercado. Estamos hablando de que, bueno, esto prácticamente desapareció. Lo mismo ocurrió cuando surge la computadora personal con la industria de la máquina de escribir. Ahí tenemos un buen ejemplo de ese proceso de destrucción creativa que te producen innovaciones de carácter radical en este caso. Pero ciertamente, como explicaba Gabriela, realmente lo que vemos en el día a día, ya vamos por la versión séptima, octava del iPhone, o la sexta o la séptima, no sé de cuál teléfono, smartphone por ahí. ¿Qué te indica esto? Que al final lo que sustenta este ciclo de crecimiento y de dinámica de cambio tecnológico se basa fundamentalmente en innovaciones incrementales que van añadiendo mejoras graduales hasta que el diseño dominante, el producto dominante, alcanza un estándar determinado que efectivamente decimos que domina el mercado y produce ese efecto disruptivo. Ciertamente, si lo vemos en una perspectiva muy global y muy amplia, innovación es mucho más que el cambio tecnológico. Innovación es mucho más que el surgimiento de un producto, de un proceso o una dinámica. Al final tiene que ver mucho en cómo la sociedad y las economías generan soluciones creativas para enfrentar problemas que están confrontando en una coyuntura histórica determinada. No hay una reflexión ex post, todo lo contrario. Hay todo un pensamiento en la teoría evolucionista, en la teoría más bien de la economía del conocimiento, la economía institucional, que sustenta una sólida reflexión sobre cómo se produce esta dinámica del cambio social, tecnológico, a partir de la emergencia de la innovación o de nuevas tecnologías. Se tiende a ver que América Latina parecería que va copiando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Lo va adaptando. Que hay poca inversión en investigación de desarrollo. Está cambiando, claro, pero todavía falta mucho. ¿Cuál es la situación? Ustedes que son estudiosos de este tema, ¿cuál es la situación en América Latina y cómo eso ha afectado la realidad económica que estamos viviendo? Bueno, es tal cual tú lo has descrito. O sea, en realidad en América Latina pues se invierte poco en ciencia y tecnología. El indicador que se utiliza, hay un indicador que se utiliza para medir el esfuerzo que hacen los países, que es el gasto en investigación y desarrollo experimental, y bueno, en América Latina en promedio es el 0.5% del Producto Interno Bruto, que es muy poquito si lo comparamos con Corea, que invierte el 4%, o Estados Unidos el 3% del PIB, Singapur por ahí del 3%, pero aún España del 1.2%, o sea, en América Latina y el Caribe se está invirtiendo muy poco, y si uno invierte poco, pues saca poco resultados de eso. Entonces tiene su lógica que no tengamos un desempeño innovativo tan relevante si se le está poniendo poco dinero, o sea, está haciendo un esfuerzo financiero muy limitado, ¿no? Y sí, en cierto sentido, pues sí seguimos modelos internacionales, o sea, eso sucede en el ámbito de la ciencia y la tecnología y sucede en otras esferas de las políticas, o sea, sí copiamos, sí seguimos. También hay una experimentación propia de los países de América Latina, discutíamos mucho en el seminario, nuevos instrumentos que han surgido, no nuevos, o sea, instrumentos que han surgido en los distintos países de América Latina y el Caribe, que han sido experimentos, y algunos de ellos han dado resultados interesantes, pero bueno, como hay poca inversión, pues muchos de ellos pues casi que quedan ahí flotando sin dar todos los resultados que podrían dar, porque bueno, porque hay cambio en la orientación de las administraciones públicas y hace que una administración apoye un instrumento y después la siguiente administración, sea o no del mismo partido, decide cambiar la combinación de instrumentos y de programas que se utilizan, y entonces todo eso no ayuda a entrar en una dinámica de largo plazo, que es lo que hace que se dé un salto, ¿no? También hay que añadir que hay una cierta subestimación del potencial de innovación en América Latina. Ocurren cosas que ni siquiera imaginamos. Si yo preguntara, por ejemplo, la televisión a color, ¿de dónde es? ¿De dónde proviene? Probablemente van a decir que fue creada en Estados Unidos o en Europa. Es una patente mexicana de los años 60.
es mexicana la televisión Sí, a color. era de Televisa la Para, persona para que entiendan la eso, es creó. decir, o sea, al final, y te puedo mencionar casos interesantísimos que han ocurrido en América Latina en el desarrollo de vacunas para tratamiento de enfermedades, o sea que hay cierto... La Revolución Verde. Por favor. Que surgió en México. Surge en también, América Latina, o sea, en el norte. que en cierto modo también, es que se asocia también, es un sesgo que tenemos a nivel de las políticas públicas, se asocia mucho el énfasis de la innovación vinculada a la investigación de base científica pura, cuando no necesariamente tienes esa ligazón tan clara. Es cierto que necesitas capacidades científico-tecnológicas en una determinada dimensión para tener este spillover, este derrame de conocimiento, pero lo cierto es que definitivamente vamos a encontrar de vez en más pequeños cambios, innovaciones importantes que han ocurrido en América Latina y que ni siquiera tenemos la idea de que han ocurrido en América Latina. Sí, y será un tema que seguiremos comentando con los demás participantes. Genial. Pero pienso, porque la pregunta que adviene es el asunto de desarrollo e innovación en la región, pero pienso, y usted como residente y trabajador en México sabe, y pienso en Octavio Paz y aquella descripción que hace del mexicano y de la mexicana, que puede extenderse a toda la región, ese no creer que podemos hacer las cosas. Sí. Y entonces nos repetimos generación tras generación, no, la tecnología pertenece a los otros países. Nosotros solo, por ejemplo, en el caso nuestro, jugamos pelota y exportamos mujeres. Y no podemos hacer más nada. Y no es verdad. Claro. Pero nos regodeamos Sí. con ese estereotipo. ese decir que no servimos para Sí. nada, y nos sorprende después Sí. algo que hacemos como eso que usted está planteando, que es muy, sobre todo en estos ambientes, muy conocido, lo de la televisión a color. Sí. Y quizás también no tenemos el esquema habitual y hollywoodense de lo que es una investigación y de lo que es Claro. el pensar. Y entonces por eso, repito, reiteramos, no tenemos ningún premio en ciencia, porque sabemos hacer literatura, si acaso. Con excepción de Argentina, que tiene De 5 todo. premios Nobel en ciencia, Es no en literatura. que también no lo decimos. Y Es se nos decir, escapa. O sea que hay que decirlo, a ver. Y el Caribe tiene uno en economía también. Tenemos en el Caribe un premio Nobel en economía, o sea que al final Pues sí. esas dinámicas que tienen que ver, en el seminario Judith habló mucho en el día de ayer del tema de que a veces más que pensar en políticas de ciencia y tecnología, quizás pensar más en políticas de conocimiento. Es, Un poquito, pero bueno, es un debate interesante. Y le va a tocar, de cómo le va a tocar a usted, Gabriela, antes de la pausa y de darle paso a Rodrigo y a Judith, el asunto de desarrollo e innovación. Ahora tenemos que hablar en la posmodernidad que la innovación apareja el desarrollo o viceversa, que el desarrollo sin innovación no existe. Bueno, o sea, la innovación Así que eso es un taller se ha completo. hecho un concepto hoy en día de moda y entró en el imaginario colectivo. Entonces, o sea, y eso es bueno y es malo, porque por un lado la sociedad empieza a empoderarse de la idea esta de la innovación, pero por otro usa la innovación para cualquier cosa, ¿no? Para cualquier cosa que es novedosa, entonces es innovación. Uno agarra el periódico y aparece la palabra innovación por todos lados. Ese es un tema que hace difícil, que es esta cosa contradictoria. Hasta ¿no? para vender Es electrodoméstico esta innovación. Entonces es bueno y al mismo tiempo no lo es, ¿no? Pero bueno, la idea es que para poder llegar al desarrollo necesitamos cambiar la dinámica productiva, necesitamos cambiar la cultura y la forma de ver las cosas. Entonces la innovación es un resultado, pero las políticas de ciencia, tecnología e innovación son las que tienen que ayudarnos a incentivar el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de la innovación, en ese caso por el sector productivo, y eso es lo que puede generar una dinámica de mejoran la productividad, mejoran la competitividad, crecimiento económico, distribución del ingreso y desarrollo, ¿no? Yo añadiría, y me disculpa, sí. que siendo excesivamente, simplificando muy excesivamente, de verdad, y no me gusta hacerlo por el riesgo que corremos en eso, hablando como economista uno diría que la innovación en cierto modo, y pido disculpas por la excesiva simplificación que voy a hacer, es una condición de primer orden para uno entender la dinámica de desarrollo. Es decir,
sobre todo cuando pensamos en los ciclos de desarrollo de largo plazo. Si lo miras en una perspectiva de muy corto plazo, de 3, 4, 5 años, no le ve sentido, pero cuando lo ves en una perspectiva de crecimiento sostenido e inclusivo de largo plazo, la innovación pasa a ser como tal una condición necesaria para el desarrollo. Continuamos con el tema después de la pausa. Y continuamos innovando, esta vez con Rodrigo Arocena. No sé por qué Tayana pensaba que me iba a equivocar. Arocena, claro, y la profesora Sutz. Y vamos a continuar con el tema. Políticas de innovación y análisis de política de innovación. Ustedes compartieron con otra compatriota que además estuvo en la actividad de INTEC y saben la segunda parte del tema. Volvemos a desarrollo y a innovación, a nuestros países con la innovación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo incluimos? Y eso se le quedó pendiente en la tarea a Gabriela cuando hablábamos de innovación e inclusión. Se piensa que excluye, pero ella explica que no, que incluye. ¿Qué dicen ustedes? ¿Incluye o excluye? Esa es una gran pregunta. Yo lo que diría es lo siguiente. Si uno quiere incluir, tiene que incluir. La innovación se puede proponer incluir de manera directa. Si no se propone incluir de manera directa, ¿y qué quiero decir por esto? Si no procura que más gente tenga acceso a salud de calidad, venga de donde venga de la población, si no se procura resolver el problema, innovación es resolver problemas. El problema de una vivienda digna, de saneamiento para todos, de energía para todos, si uno no se propone esas cosas, entonces la probabilidad de que la innovación incluya mucho menos de lo que puede es muy alta. Eso significa que la innovación se tiene que proponer incluir. Eso quiere decir que tiene que reconocer cuáles son los problemas de exclusión social y atacarlos. Y por eso mismo es tan importante la innovación endógena, la innovación que hacemos nosotros mismos. Porque los problemas que nosotros tenemos no están en otras partes. Los ejemplos son infinitos. Podemos hablar de gente que ya no estudia diarreas porque no las tiene. Entonces, reconocer que nuestros problemas requieren conocimiento e innovación dirigidos a su solución, porque si no nos ocupamos nosotros, nadie se va a ocupar, es un primer paso para hacer de la innovación un factor de inclusión. ¿Se puede? Claro que se puede. Y los ejemplos en América Latina son de todo tipo, pelo y color, en el campo de la salud muy en particular. Y eso requiere políticas, sí requiere políticas. ¿Por qué requiere políticas? Porque cuando una empresa innova, es muy razonable que lo que espera es que haya una demanda solvente que adquiera y utilice las innovaciones que produce. Bueno, es una empresa. ¿Y qué pasa con toda la gente que no tiene recursos, que no tiene demanda solvente para eventualmente pagar lo que el mercado ofrece? ¿Queda fuera? ¿La innovación no se siente responsable por resolver esos problemas? Allí entra la política pública, entra la provisión de bienes públicos. El problema es que si la provisión de bienes públicos se hace a partir de bienes importados, que ni son demasiado adaptados y seguramente son muy caros, simplemente se queda sin dinero al poco tiempo. Entonces, innovar en el sentido de encontrar soluciones que quizá nadie antes se encontró en el mundo, y eso no quiere decir que la innovación sea radical. Es absolutamente central si queremos unir innovación e inclusión. ¿Se entiende? Sí, y ahí pienso en los estados. ¿Qué tienen que hacer? Usted menciona políticas públicas. ¿Qué tienen que hacer los estados? En primer lugar, creer en su gente. Primera cosa. No apostar solo a traer el conocimiento de afuera. Por supuesto que hay que apostar al conocimiento de todas partes. Pero para poder aprovechar el conocimiento que viene de afuera, hay que tener capacidad de generar el propio conocimiento. Los japoneses, que hace muchísimos años se plantearon este problema, descubrieron tempranamente que para copiar conocimiento y hasta para robarlo, hay que tenerlo.
para poder realmente adaptar tecnología a las propias necesidades, hay que tener capacidad de generación propia. Y eso nos lleva directamente de la innovación a la educación. Ningún país puede realmente atender la problemática de su gente, entre otras cosas mediante la innovación, si al mismo tiempo que sube el nivel, la capacidad de innovación, no sube el nivel educativo. Y eso es un problema clave para América Latina. Un problema clave para un continente donde una enorme cantidad de muchachada y gente no tan joven quiere acceder a la educación superior, pero muchas no lo logra. Si nosotros queremos hacer, como a usted le preocupa, con tan buen sentido, innovación para atender las problemáticas sociales, entonces innovación y educación tienen que ir muy cerca. Por eso esta uruguaya y este uruguayo están tan contentos de estar aquí en Santo Domingo, habiendo sido invitados por una institución que hace educación y se preocupa por la innovación. Innova, sí, desde su fundación, sin dudas. Cuando mencionábamos en el segmento anterior, Gabriela y usted también, Tayana, mencionaban, y el vicerrector, el teléfono, el smartphone, demás. Y con lo que ustedes han dicho, pienso, y no lo quiero limitar solo a esto, pienso el uso del teléfono de la persona que es ágrafa, por ejemplo. Es el analfabeta usando esto y conociendo muchísimo y mandando sus mensajes al pariente que tiene en Estados Unidos, pero no saben más de lo que pasa en el mundo. Y creemos que con tener el teléfono más caro, que a veces lo roban, y entonces ahí ya está cambiando la sociedad, y no creo que sea así. Entonces ahí viene quizás el reto o la gran confusión o el conflicto. No lo podemos dejar al margen a esa gran población de la innovación, pero tenemos que suplir otras necesidades, que si no se convierte en un arma letal esta herramienta, ¿no? Bueno, ahí viene el otro tema de el crear ecosistemas para la innovación, y donde los elementos que tienen que estar, así como la educación, como ustedes hablaban, está la parte productiva, la parte de mercado, o sea, todo tiene que estar entrelazado. Nosotros, por ejemplo, nuestro país auspicia becas para que estudiantes vayan a hacer doctorados y maestrías, pero luego vienen aquí y no encuentran mercado porque no hay actividad económica donde puedan aplicar esos conocimientos. Entonces, ¿qué se está haciendo en América Latina? ¿Cómo algunos países, porque sé que algunos países están cambiando esto? ¿Cuáles medidas se están tomando? ¿Qué ejemplos nos pueden dar de algo que se está haciendo en América Latina? El problema, pequeña pregunta. Antes de empezar con lo que se está haciendo en América Latina, usted tiene toda la razón del mundo. La cuestión es sistémica. Sistémica quiere decir que todo tiene que ver con todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos haber tenido un largo proceso, lento, pero profundo proceso de aprendizaje en algún tema, agropecuario, por ejemplo. Aprendimos a hacer vacunas. Y eso fue apoyado por distintos ministerios, pero en determinado momento un ministerio dado dice, bueno, ahora las vamos a comprar en el exterior. Y no le pregunta nada a nadie, es su resolución, está apurado. ¿Qué pasó con todo ese proceso de aprendizaje? Nosotros no somos países altísimamente internacionalizados, dependemos mucho de la demanda interna de conocimiento. No somos como los grandes países donde hay demanda externa al conocimiento que ellos producen. Nosotros no tenemos países que nos piden nuestro conocimiento. Nosotros tenemos que usar el propio. Si nuestro propio país nos da la espalda, nos quedamos muy cortos. Entonces, sistémico quiere decir, yo diría en primer lugar, no borre con el codo lo que escribió con la mano. Antes de tomar ninguna resolución política, pregúntese si no está destruyendo un proceso de aprendizaje. Todo ese tipo de cosas, ¿no?, es a lo que le llamamos sistémico. El entender que no solamente en la producción del conocimiento y en la producción de la innovación, sino en los procesos de difusión y de adopción, hay muchos agentes que intervienen con lógicas propias, que no podemos pensar que van a estar coordinando todo el tiempo, pero que algunos apoyan que la cosa vaya para adelante y otros apoyan menos.
Uno de los grandes problemas que tenemos es un dilema de muy difícil solución. Usted lo planteó muy correctamente. ¿Podemos permitirnos no tener gente excelentemente formada? No, no podemos. ¿Y qué pasa cuando está excelentemente formada y nadie en la sociedad realmente le da la oportunidad de ser todo lo creativo que aprendió a ser? Bueno, probablemente emigre. Seguramente migra. Y la pregunta es, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de formar gente para que no emigre? Entonces, hay una cosa que es el principio, y el principio es, necesitamos gente de primer nivel. Eso no se puede discutir. Entonces, lo que hay que hacer es lo otro. Y lo otro no es fácil, porque nosotros tenemos un sistema productivo que utiliza poco conocimiento, que es poco demandante de conocimiento. Eso es real. 70% de los doctores que se generan en Suecia trabajan en empresas. En mi país, menos del 2% de los investigadores trabajan en empresas. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve insistiendo en lo imprescindible, que es formar gente de alto nivel, y peleando a nivel de las políticas para convencer de que hace falta generar estructuras que absorban a esta gente, tratando de tener efectos de demostración, tratando de convencer. Hay que tener mucha paciencia, puede llevar mucho tiempo. El desarrollo latinoamericano nos ha sido elusivo durante décadas, pero vamos a seguir peleando. Y yo no sé qué mejor respuesta darle. En los países de América Latina tenemos altos y bajos. Hay ejemplos de políticas maravillosas que se caen de un día para otro. Hay procesos de aprendizaje notables que se pierden de un día para otro. Hay que tratar de pelear, y la prensa, los medios de comunicación masiva, son unos aliados fenomenales en promover y en denunciar y en generar una cultura de autoestima y de advertencia. Y planteando esto, como dije al principio, creo que fuera del aire, que nos imagináramos esto una terraza o el mismo foro donde estaban ustedes en INTEC. Yo escuchándoles y pensando por las conversaciones que tuvimos antes, en una generación en la región, ¿cuál puente se rompió? Porque hubo una generación latinoamericana y caribeña que sí pensó sus problemas, que sí hizo transformaciones y que ahora nos encargamos de decir lo que falta, lo que tuvimos y lo que no tendremos. Entonces, ¿dónde está, reitero, la ruptura? Porque quizás nosotros tuvimos sistemas educativos menos innovadores de los que estamos pidiendo ahora. Sin embargo, esos sistemas nos formaron para pensar en la época que tuvimos la juventud y ahora para saber lo que falta. Entonces hay un enigma ahí y necesitamos como un logaritmo para descifrarlo, pero después de la pausa. La pregunta está, hay dos. Ustedes van a desarrollar un seminario aquí virtual y usted le dijo, esa es suya. Así que adelante, Arosamena. A ver, ustedes hacen muchas preguntas y muy interesantes. Entonces uno tiene que tratar de manejarlas de la manera más sugerente posible. Yo diría, con respecto a lo que usted planteaba, un viejo docente siempre tiene que tener una convicción. La mejor generación está por venir. Sin eso no se puede hacer enseñanza. Hay que estar convencido que la muchachada que está llegando es la mejor generación. Entonces, frente a la mejor generación, hay que plantearle los desafíos de ahora. Nosotros, como usted recordaba, nuestra generación peleó por una América Latina que en parte es mucho mejor de lo que era y en parte tiene grandes deudas sociales. Entonces, a los jóvenes hay que decirles, ustedes van a hacer las cosas mucho mejor que nosotros, pero van a tener desafíos mucho más grandes. Y yo diría que hay dos desafíos que hay que subrayar, porque es a partir de ellos que se construye, que no son solo latinoamericanos. Un primer desafío, todos lo conocemos, es la cuestión ambiental y climática. Es un desafío para todo el mundo. Tiene que ver con la innovación, tiene que ver con la producción,
Por supuesto que sí. Si seguimos produciendo como hasta ahora, si no innovamos para producir de otra manera, no tenemos solución para el problema mundial, para el problema de nuestros nietos y bisnietos de ambiente y clima. Segundo gran problema, la desigualdad creciente en casi todo el mundo. Esa desigualdad creciente tiene que ver con el conocimiento y la innovación. Judith lo destacaba. Hay algo más para decir al respecto. Los sectores privilegiados de la sociedad tenemos mucho más acceso a las ventajas del conocimiento y de la innovación en materia de salud, de todo lo demás. Por consiguiente, a las nuevas generaciones que van a tener que pensar nuevos proyectos de desarrollo para América Latina, los desafíos son la cuestión sustentable y la cuestión social. La cuestión climático-ambiental y la cuestión de la desigualdad. Hay que poder vincular la cuestión de innovación tecnológica y técnico-productiva con estas dos grandes cuestiones. ¿Van a poder los jóvenes? Seguramente, porque usted recurría a quizás lo mejor de los antecedentes latinoamericanos, o las mejores épocas, cuando no copiamos. Nosotros, parte de nuestro exilio estuvo en Venezuela y allí nos enseñaron clarito lo que decía el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez. O inventamos o erramos. Ahora más que nunca no podemos seguir mirando a los países ricos, aunque quisiéramos imitarlos, que no podemos. Si todo el mundo los imita, este es un mundo absolutamente insustentable. Por lo tanto, hay que plantearse desde la convicción latinoamericana de que podemos ser originales, proyectos nuevos de desarrollo. Y allí la innovación no va a resolver todo. Pero sin innovación, no vamos a resolver casi nada. Ustedes nos pedían ejemplos. Entonces viene la parte difícil y se la paso a Judith. A ver, yo voy a hablar de lo poquito que sé y le pido disculpas a ustedes y a la audiencia porque los ejemplos, para contarlos bien, me falta Perú, me falta Colombia, me falta Chile. Voy a hablar de lo poquito que sé. Y de una cosa que sí sé, y es que cada ejemplo que yo doy, en todos los países de América Latina hay. Empiezo por el pasado. 1921, Premio Nobel de Medicina, descubrimiento de la insulina. 1923, Argentina empieza a producir insulina. Uruguay, ¿cómo se miden las contracciones uterinas? En unidades Montevideo. Roberto Caldeiro Barcia inventa la perinatología. Brasil, primera secuenciación de un virus que ataca a la naranja, completa en el mundo. Cuarta empresa mundial que tiene patente de insulina recombinante. Una norteamericana, una suiza, una danesa, una brasileña. Esas cosas en toda América Latina hay. Entonces, ¿qué podemos? Podemos, pero ahora, ¿qué tenemos? Bueno, ahora tenemos muchas cosas y yo quisiera hablar de cosas que tienen que ver con la vinculación entre la capacidad de innovar, de producir conocimiento, primero de innovar y de inclusión social. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina tiene un programa de vinculación entre tecnología e inclusión social y desarrolló una cosa muy interesante, se llama el yogurito, que es un probiótico para atacar la diarrea de los niños a través de un complemento lácteo que combina investigación fundamental en institutos de investigación con empresas lácteas de la región que se vieron revitalizadas con sistemas de distribución complejos porque tienen que ser refrigerados, pero que fueron cambiados para poder acceder. Es todo un sistema complejo para atacar de cierta manera la diarrea de los niños. Eso pasa. ¿Quieren más ejemplos? Les puedo dar ejemplos en el Uruguay, piel sintética que cuesta $4.000 los 20 centímetros cuadrados, que se hace con nanotecnología para poder realmente atender en los hospitales a los grandes quemados. Puedo seguir y seguir y seguir. Tenemos tanto. Pero en esos países como Argentina, como Uruguay, hay políticas y para incentivar, para apoyar, hay programas. Sí. Sí. Bueno, en Argentina hace poco crearon el viceministerio de la industria del conocimiento, o sea, hay una inversión en esas áreas.
Hay, por supuesto que hay. Y también, y eso es muy importante, la hay en las universidades. Porque en última instancia, por supuesto que hay innovación basada en lo que la gente sabe. Y es muy importante y es muy significativa. Y también la hay aquella que utiliza el conocimiento más fundamental. En las universidades se pueden hacer de las dos cosas, pero que las universidades tengan en sí mismas programas que apunten en esta dirección es muy importante, y las hay. En Argentina las hay, en Uruguay las hay, en Brasil las hay. Y ese es un desafío importante. Hacer que los estudiantes, hacer que los profesores expresen la solidaridad que todos los ciudadanos podemos tener en términos de conocimiento, es un desafío en el cual nos jugamos la articulación entre conocimiento e inclusión, conocimiento y solidaridad. ¿Por qué pensar que la solidaridad se expresa de todas las maneras imaginables, menos a través de poner el conocimiento al servicio del otro? Bueno, eso está relativamente escondido en la sociedad. A los investigadores nos premian por cuántos artículos tenemos en idioma. ¿De acuerdo? Bueno, y si nos premian también por lo que somos capaces de hacer con el otro, porque no se puede resolver el problema del otro tratando al otro como un ente que recibe. No, hay que hablar con el otro, hay que entender, el otro sabe tanto como nosotros en otro plano, y ese diálogo es complejo, lleva tiempo, hay que estimularlo. Y por ahí pasan cosas muy bonitas. A veces uno debería ir como Diógenes con el farol, buscando esas maravillas escondidas en la sociedad y contándolas, porque así nos vamos a querer más. Y cada vez no queremos menos, eso es un problema. ¿Querías decir algo, Arosamena? ¿No? Simplemente que al agradecerles esto, les pediría una cosa. Recuerden permanentemente los países que han logrado hacer que el conocimiento ayude a la mejora de la calidad de vida material y espiritual de la gente, son muy distintos, pero tienen algo en común. Han ampliado masivamente el acceso a la educación de alto nivel y permanente de su gente. Eso es una constante. Si usted para a una muchacha o un muchacho de 25 años en un país de relativamente alto nivel de vida, la posibilidad de que tenga una formación avanzada en una universidad o en cualquier otro lado es muy alta, bastante más del 60 o 70%. Si usted lo hace, el mismo experimento, en un país donde las condiciones de vida son bastante menos gratas, la probabilidad de que esa muchacha o ese muchacho esté estudiando o tenga formación terciaria de algún tipo es mucho menor. Entonces, para que la innovación juegue el papel que Judith destacaba, colabore a la inclusión social, hay muchas condiciones necesarias, pero una imprescindible es generalizar el acceso de todo el mundo a diversas formas de la educación permanente. ¿Y quién puede convencer mejor a la sociedad de eso que los medios de comunicación? Claro, y ahí hay un subtema que no es cuando Tayana mencionaba la cantidad de egresados de educación superior que llegan a los países como los nuestros y les va mejor manejando para que desarrollando la formación. ¿No creen ustedes que se necesita en nuestros países, sin hablar de exclusión ni de limitar el acceso a la educación, sobre todo la educación superior, no quiero decir limitación, pero adecuar las necesidades educativas a las necesidades que tiene esa sociedad? No querer más médicos, sino querer más expertos en pesca. No querer más médicos, sino querer más expertos en descubrir la riqueza que tiene el mar, por ejemplo, nosotros las islas, y saber que el plancton puede servir de alimento. Entonces, los doctorados son fascinantes, es el desideratum de cada uno de nosotros, pero ¿para qué nos sirven? Y no es para pensar que solo los alemanes pueden tenerlo. ¿Cómo ustedes me arreglan eso?
Primero, Acá no esa es suya, esa es de acá ella. no estamos por pelear, porque el tema nos apasiona a los dos, pero yo bueno. voy a ser cortés y le voy a dejar a Judith primero el asunto. A ver qué dicen. yo vengo de una tradición, la tradición de la Universidad de la República, donde todo estudiante que culminó la enseñanza media, por el solo hecho de haberla culminado, ingresa a la carrera que quiere, sin limitación de tipo alguno y sin pagar nada. Es una tradición muy fuerte y desde ella hablo. Así que, ahora, yo creo que lo que hay que hacer da mucho trabajo y es hablar con los chiquilines. Ir a primero de liceo, a segundo de liceo, a primero, segundo, tercero de escuela y contarles qué lindo que es estudiar la pesca y qué fantástico que es aquello que entendemos que hace falta. Yo no limitaría, yo no pondría números clausus, yo no haría nada de eso. Haría el trabajo desde abajo de inducir y mostrar las maravillas diversas que hay en el conocimiento y dejar que elijan. No sé si tengo razón, pero hablo desde una tradición que me hace muy difícil pensar en otras cosas. Por otro lado, digo, hace falta, usted dice hace falta. Hace falta porque usted crea que hace falta y porque yo creo que hace falta. La sociedad genera empleos para esas cosas. Mire, si hay empleo para expertos de pesca, gente que estudia pesca va a haber. El problema es que nosotros a la vez pensamos, hace falta expertos de pesca y no tenemos ni los que estudian la pesca ni los que los contratarían si estos lo hubieran estudiado. Entonces, el problema es que nuestros sistemas hacen agua por muchas partes. Entonces, una vez más, las articulaciones vienen de muchos lados. Y yo, si tuviera que empezar, empezaría por una política pública, de demanda real de conocimiento, de no comprar las consultorías afuera, que a mí me ha pasado, de alguien que dijo, México, perdón, Uruguay, el Word no le había... Claro. Espera un momento que usted también va a decir lo que piensa después de la pausa. Si nos vamos por la política y por eso que hablamos fuera del aire, no terminamos. Pero, ¿y usted qué piensa? Te pedí ejemplos, entonces complemento lo que decía Judith con un ejemplo. Nuestra universidad tiene un programa que se llama Progresa, Programa de Respaldo al Aprendizaje. ¿En qué consiste? Esencialmente, para sintetizar mucho, en que estudiantes de años avanzados van a la enseñanza media a hacer dos cosas: a contarle la diversidad de ofertas de la universidad, que no crean que solo se puede estudiar abogacía, medicina e ingeniería, que se puede estudiar más de 130 carreras. Primera cosa. Y segunda cosa, a servir de acompañantes a los estudiantes que ingresan a la universidad. Qué cosa más linda que una muchacha o un muchacho de tercero o cuarto año de universidad apoyando, enseñando, acompañando a un nuevo compañero o compañera. Yo fui rector de nuestra universidad. Nunca tuve una satisfacción más grande que volverme a encontrar con un estudiante que lo había visto el primer año de clase totalmente confundido en nuestra gran institución heterogénea, difícil, 3 años después siendo tutor y orientando y llevando hacia carreras nuevas pero con posibilidades distintas. Ahora bien, para que el entusiasmo no nos desborde, porque esta es una temática fundamental, voy a tomar la otra parte de su pregunta y volver a un tema que se planteó en la primera parte de este panel. Nosotros vamos a enfrentar problemas de desempleo tecnológico muy grandes. La única manera de que la gente esté preparada es que nunca deje de aprender. Ya no va a ser como en mi generación, que uno podía estudiar y después trabajar toda la vida en lo mismo. Eso se acabó ese tiempo. ¿Cómo puede la gente reconvertirse si nunca deja de estudiar? Entonces hay que convencerla, muchacho, yo no sé cuál va a ser tu vida, pero si tú quieres pelear contra el desempleo, tienes que seguir estudiando siempre. Y eso la universidad tiene que decírselo. Si lo hacen así, entre otras cosas, van a ser grandes innovadores y van a pelear contra el desempleo. Lo creo así. Y olvidarse incluso del burocratismo, que eso ha impedido la innovación. Aquella creencia de que mientras permaneces en un lugar tú te haces honorable
y no innovas jamás y espera una pensión. Bueno, como Martín Santomé. Entonces, eso ocurre. ¿Qué dices al respecto? Corrobora lo que ha dicho Rosana. Bueno, sí. sí por oportunismo y sí por convicción. Perfecto. Porque a veces cuando decimos la educación es la panacea, pero ¿qué? Pero no sola. No sola. No sola. Y nos confundimos cuando fracasamos en eso y decimos, pero si No estamos educando, sola. si estamos alfabetizando, si estamos incluyendo, ¿y dónde está el avance? Vieja frase en el Uruguay, la escuela sola no puede. Sin escuela imposible, con la escuela sola tampoco. Pero también otra forma de pensar las mismas carreras tradicionales. Usted hablaba de la diferencia entre Suecia, donde los doctores están en las empresas, y en otros, en algunos lugares se están impartiendo en la carrera de Derecho, están hablando de emprendimiento, porque hay otras aplicaciones a ese conocimiento que no es la tradicional. Entonces también eso es un reto para la academia por un lado, pero también para la sociedad. No cabe duda, nadie puede solo. Imagínense ustedes un Estado, un gobierno que quiere hacer innovación y no tiene académicos y no tiene universitarios. ¿Puede? No, no puede. Imagínense ustedes una universidad brillante a quien nadie le pide nada. ¿Puede? No, no puede. No puede. Por eso hablamos de sistema, porque las cosas, los actores, las instituciones realmente tienen que, conservando su autonomía y sus especificidades, tienen que trabajar juntas, al menos en algunas avenidas. Y ahí bueno, entramos a un camino un poco difícil y suerte que el tiempo nos va a favorecer porque es escabroso si no lo planteamos bien. Los ejemplos de los países que han obtenido, han logrado unos desarrollos extraordinarios, tiene que ver con regímenes políticos a veces cuestionables. Entonces ahí es, por eso decía que es un tema, un camino escabroso. a veces sí, a veces no. Algunos sí y otros no, por suerte. Podemos mirar a los que no. Claro, y debemos copiar a los que no. Y debemos ser tajantes. Ninguna cosa justifica ningún tipo de atentado a las libertades o a la democracia. Hablar de desarrollo Aunque en sea un per desmedro de cápita la extraordinario. democracia Aunque de sea, ninguna manera. Lo primero es la autodeterminación de la gente, las libertades, los derechos, la democracia. El asunto es que justamente la democracia permite, no asegura, pero permite que mucha gente se involucre. Y pase lo que decía Judith, que sean varios los actores conectados. Eso se llama Sistema Nacional de Innovación y por invitación de Gabriela y de Víctor hemos venido a Santo Domingo a conversar sobre Sistema Nacional de Innovación, que traducido al criollo es la suma de esfuerzos de distintos actores para innovar al servicio de la mejora de la calidad de vida. Sistemas de innovación para un desarrollo inclusivo, actividad organizada por INTEC y que nos concedió el privilegio de tenerlos a ustedes aquí. Me imagino que parte de lo discutido en esa jornada estará después publicado y en el portal de INTEC, ¿verdad? Sin ninguna duda. Sin ninguna pero duda. Víctor Conociendo se a encarga. Víctor, Saben que sin sí. ninguna duda. Y ustedes podrán tenerlo aquí en nuestro Facebook y a través de las redes. Y de verdad, muchísimas gracias. A Un acierto, ustedes, Tayana. sí. Gracias de a verdad que ustedes Todo el y a la agradecimiento es República nuestro. Dominicana por invitarnos. bien. Y a ustedes, gracias por siempre estar con nosotros. Regresamos.